Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. ¿Y Buenos días, usted? Buenos profe. días. ¿Cómo va todo? Ok. Vieron que ya está montado el material de la sexta semana, ¿cierto? Sí, Sí, El grupo que faltaba, ¿qué horario tiene para escogió para sustentar? ¿No lo colocaron por ahí? ¿No? ¿Ahora están pensando? Pilas que yo necesito ese horario con días de anticipación, ¿sí? O sea, creo que se puede subir hasta el 6 y yo les pediría que más o menos 1 o 2 días antes, o sea, mm, jueves o viernes, básicamente. O puede ser sábado, pero no hay problema. Pero sí me tienen que dar ese horario lo más pronto posible. O sea, será para el 2, 3 o 4. ¿Sí faltaba un grupo, no? eh, ¿O no faltaba un grupo? O estoy creo que confundido. solo uno, profe. ¿Pero sí faltaba uno? No, 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 o sea, pues para la sustentación creo que solo nos, o sea, solo un grupo no sustentamos. Entonces, Ah, por eso, solo faltaba un grupo. sí. Listo. Sí, Profe, sí. pues usted dice que jueves o viernes. No puedo pedir la sala para mañana, no sé si me la den. No creo. Profe, pues, ¿cuánto tiempo, o sea, con una hora basta? Porque creo Sí, que, o sea, sí, es que suficiente. como para Con, cuadrar con- los horarios de todos, el viernes después de la clase que con tenemos, media hora basta. ahora, el viernes después de la clase que tenemos, creo que todos podemos sin problema. No sé si usted pueda. Justamente esa es la hora en la que sigue el otro grupo. Siempre me voy de este grupo para el otro. O sea, Eh, usted sabe que no. sí. Bueno, pero entonces usted dice que le mandemos hoy el horario por Discord con tiempo para jueves o viernes. Más o menos. O sábado. No hay problema. Domingo, Ah, lunes bueno, festivo. profe, No mentiras. eh, el viernes en la tarde puede a las 2. Sí, perfecto. Ah, listo. Entonces yo creo que el viernes a las 2, profe. Yo tengo un horario, el único horario que no puedo mover es el de las clases. De resto se Listo. puede mover todo. A menos que ya esté programado. Y este viernes a las 2 no hay nada. Pues, listo. Ok. Listo, profe. Eh, Vamos a mirar. Uy, esto porque cargo feo. Un segundo. Creo que ya. Listo. Bueno, ya que he hablado de su grupo, contésteme la primera. ¿Por qué diferentes observadores miden distintas velocidades para una misma partícula? Para el video de movimiento relativo, que es básicamente lo que vamos a mirar hoy. Yo les dije que miraran dos, pero el otro lo vamos a trabajar mañana. La C, profe. Tal cual, ¿de acuerdo? Yo puedo llegar y mirar el estado de movimiento que tiene este lapicero con respecto a mí. Y a concluir que no tiene ninguno, ¿de acuerdo? Pero un carro, una paloma, cualquier cosa que tenga su propio estado de movimiento va a ver el estado de movimiento de este lapicero diferente. O sea, cada observador depende de su propio estado de movimiento, ¿ok? Para hacer una observación de otro. Eso es lo que el primer concepto que le ponían a usted cuando estaba el dibujito del tren, por ejemplo, y estaba la sigla con respecto al tren, ¿no? Ok. Mm, ¿qué opinan del segundo? Por ejemplo, preguntémosle a David Santiago, que dice, ¿qué se necesita para calcular la transformación galileana de la velocidad? Derivar en el tiempo la transformación para la posición. Tal cual, ¿de acuerdo? Vamos a tener varias transformaciones galileanas que simplemente, o sea, no sé si se dieron cuenta, y yo ya les había dicho un poquito de esto cuando vimos el primer video, el de velocidad, que aparece en una resta de velocidades. ¿Sí se acuerdan? Resta de velocidad 2 menos velocidad uno es velocidad 2,1, o sea, el subíndice. Es porque es muy útil para mirar esta clase de velocidad relativa o de posición relativa, porque básicamente ya hemos visto ese concepto de relativo. La resta de dos vectores es el vector
de velocidad o de posición 2 con respecto a 1. ¿Sí? O sea, v sub 2 menos v sub 1. Ahorita vamos a mirar eso en ecuaciones. Entonces, sí, si yo tengo los vectores de posición como una resta y yo los derivo, yo no estoy rompiendo con esa característica de resta. Sigo teniendo la resta de dos vectores. ¿Okay? Vuelvo y los derivo, tengo la velocidad. Sigo teniendo la resta de dos vectores. ¿Hay algo más allá de eso? Sí. Campos de potencial. Sigo obteniendo la misma cosa relativa. ¿Ok? ¿Qué me opina Gabriela de este? Del tercero. ¿Qué es lo que deseamos medir con unos observadores? Profe, ¿qué dice en la B y en la D? En la D, porque las cantidades asociadas al movimiento de la partícula. ¿No se alcanza a ver? No, no, señor, está corrida. Es que está corrida a la derecha, profe. Y esta. Ya, ahora por sí. aquí. Ni idea. Si tienen razón. Listo. Profe, ¿hoy sería la D? Sí, a mí no me interesa medir desde un observador eh, la cantidad asociada al movimiento de otros observadores, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, no es mi preocupación principal para poder describir un movimiento. ¿Sí? Si yo tengo la observación de un movimiento desde, digamos, quiero observar la luna. ¿Sí? Yo digo desde la Tierra, vale, veo que la luna se comporta de un movimiento circular. ¿De acuerdo? Podría tener dos opciones. Puedo llegar y mirarla desde el Sol. Entonces yo digo, la Luna se está comportando como una elipse, o ¿cómo se dice eso? Un resorte, porque parece que va la Luna moviéndose con pequeños, medio circular o medio elíptico, pero también está como rotando. ¿Ok? O podría llegar a ser algo que es lo que hacen en astronomía. Yo mido el comportamiento de la Tierra con respecto al Sol, que es una elipse, y la Luna con respecto a la Tierra, que es otra elipse. Son movimientos muy fáciles de medir, ¿de acuerdo? Porque las ecuaciones para una elipse son sencillas, se tienen unos puntos céntricos, se tiene una apertura, por así decirlo, horizontal y una vertical, un ancho y un alto, y ya con eso es suficiente. Y con esas dos medidas yo llego ya con la medida de la Luna con respecto al Sol, y eso es lo que me da un movimiento como medio, no sé, como así, ¿de acuerdo? Como una especie de espiral, que es extraña, pero ese es el movimiento que describe el Sol desde la Luna. Entonces, es una pregunta un poquito rara, depende del ejercicio, diría yo. A mí sí me interesa conocer la cantidad cinemática de otros observadores, pero en general, cantidades asociadas al movimiento de una partícula. ¿Cómo la describe el observador A? ¿Cómo la describe el observador B? ¿Ok? Eso para un caso de los que vieron en el video es lo más útil, pero para una cosa de medición cinemática también me interesa la medición de otros observadores y es más sencilla. O sea, depende. Básicamente, yo lo que quiero es trazar los vectores más sencillos para que cuando yo haga la resta vectorial de esos vectores obtenga un movimiento complicado. Entonces, si el movimiento de la Tierra con respecto al Sol es sencillo, lo mido. Si el movimiento de la Luna con respecto a la Tierra es sencilla, la mido, porque la Luna con respecto al Sol no lo es. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Ok, ¿qué opina Ashley de la 4? Dice, para que todos los observadores midan la misma aceleración de la partícula, se necesita que, o sea, es un supuesto, todos los observadores miden la misma aceleración. Ashley y Daniela, creo que es. La D. Tenía el sábado. Listo. Dice Ashley por chat que todos los observadores se muevan con velocidad constante. Ah, yo ya quité todo lo de Discord de los chats, ¿no? Me cansé. Ya me di cuenta que no funcionó.
Ok, efectivamente, si los observadores se mueven con velocidad constante, cuando yo derivo esa velocidad constante con respecto al tiempo que obtengo, pues que la aceleración va a ser la misma, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a tener un observador que le esté llegando a colocar una aceleración a ese movimiento. Así que la medición de la aceleración es exactamente igual. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos hacer un experimento en el cual vamos a medir la aceleración de la Tierra, lo podemos hacer mientras nos movemos a velocidad constante o mientras permanezcamos quietos en el momento. No necesitamos o no podemos llegar a hacer una medición de aceleración si tenemos una aceleración. Por ejemplo, yo llego y quiero medir la aceleración de los objetos que caen, ¿sí? Y yo mismo estoy cayendo por un edificio. Es decir, puedo llegar y acelerar, caerme de un edificio, me lanzo por un piso 200, póngale, para dar tiempo de pensar. Y al mismo tiempo, o unos minutos después, puede ser un minuto, no mentiras, ese viaje no dura tanto, póngale 5 segundos después, se lanza otra persona. Bien, los dos estamos sometidos a la misma aceleración, a la aceleración de la Tierra que va hacia abajo 9,8 metros por segundo. Si esa persona también se lanzó horizontalmente y yo la mido, yo voy a decir que él está estacionario. ¿Okay? Yo me lancé con una velocidad inicial, él se lanzó con una velocidad inicial igual a 0. Yo voy a medir que esa persona con respecto a mí estamos así que estacionarios, ¿de acuerdo? Ah, mentiras, qué pena, lo del ejemplo lo puse para unos segundos después. Eh, mi culpa. En el instante cuando yo me lancé, antes me lancé con una velocidad 0, pero cuando él se lanza yo ya tengo una cierta velocidad, ¿de acuerdo? Cuando él se comienza a someter a la misma aceleración, la diferencia de velocidad entre los dos va a ser constante. Es decir, si yo ya tengo una cierta velocidad, él parte desde 0, vamos a tener esa diferencia de velocidad por el resto del recorrido, por así decirlo, porque vamos a la misma aceleración. Si nos llegamos a botar al mismo tiempo, pues la velocidad relativa entre los dos va a ser 0. De hecho, toda la cinemática entre los dos es 0. No tenemos aceleración, no tenemos posición, cambio de la posición. Simplemente los dos estamos estáticos mirándonos uno al otro. ¿De acuerdo? Vamos cayendo, sí, pero con respecto a otros observadores. Uno con respecto al otro está estático, están en completo eh, pausa, por así decirlo. Son dos, una persona quieta describiendo a otra persona quieta. ¿Ok? Bien. ¿Qué opina Oscar de este? ¿A qué hace referencia la palabra relativa cuando hablamos de movimiento? Profe, ese también Está está mal corrido a ubicada la la imagen, derecha. profe. Pasa, pasa. Ya, ahora se ve, ya se ve. Ok. ¿Qué opina? Yo digo la A. Ok. A que las medidas asociadas dependen del observador. ¿Qué opinan? Tal cual, ¿sí? Es relativo con respecto a, así de sencillo. Por ejemplo, cuando el universo, según la teoría del Big Bang, era una partícula con el tamaño de una mota de polvo, era una cosa diminuta, y de hecho los cálculos dicen que sí, el universo puede ser contenido en el tamaño de una partícula de polvo. No sé si han escuchado eso y saben por qué. O sea, les voy a poner un ejemplo. Esta habitación es el núcleo de un átomo, ¿ok? Un núcleo de un átomo. O sea, el tamaño, escálenlo, una habitación normal. El próximo electrón, el más cercano al núcleo, estaría en Girón, ¿sí? Más o menos. El siguiente electrón, o más bien el electrón más lejano de valencia, pongámosle, de un núcleo, póngale unos 100 electrones, no, pongámosle 50, podría llegar a estar, no sé, casi que terminando Santander. Ok, es decir, mire el núcleo como una habitación y mire todo el espacio que hay entre esa habitación y su electrón más cercano. Es puro espacio vacío.
¿de acuerdo? Porque el electrón, que por cierto se considera casi que elemental, no se puede llegar a medir sus dimensiones, pero sí se puede llegar a tener una dimensión del núcleo que es de otras partículas. eh, Casi que hay espacio vacío entre ellas. O sea, no se sabe exactamente cuánto espacio puede llegar a haber entre un protón y otro protón. ¿Sí? Se puede llegar a decir, bueno, hay unos cuantos Armstrong o unos cuantas medidas un poquito más pequeñas que los nanómetros, en el cual yo puedo llegar a meter las dos partículas cerca, que es cuando están en el núcleo, y ocupan más o menos un espacio entre ellos. Pero con el siguiente electrón hay muchísimo. Ahora, de alguna manera, con fuerzas muy grandes que ya se escapan un poco de lo que está actualmente disponible en el universo, utilice todas esas partículas y comprímalas casi que para que estén pegaditas una de la otra, ¿sí? Y si usted hace eso con todas las partículas del universo, que es un número gigante, usted obtiene que pegadas una después de la otra no tienen casi que volumen. Es el volumen insignificante. Hasta el universo está formado de espacio vacío. Es porque las fuerzas eléctricas, electromagnéticas son más o menos grandes, que es el siguiente tema que vamos a ver, fuerzas, y hace que las partículas mantengan sus distancias, por así decirlo. O sea, que un electrón esté orbitando tan lejos en diferentes escalas es un producto de la fuerza de esas fuerzas electromagnéticas, que no es para nada despreciable. ¿Ok? La fuerza de gravedad, que es la que actúa con nosotros, es mucho más débil que la electromagnética. La electromagnética es una fuerza muy grande, de varias escalas de magnitud, más grande que la fuerza gravitacional. ¿Listo? Bien. ¿Qué opinan de este? Silvia, puede ser. No se ve. Profe, pasa lo Sí, mismo. profesor. Culpa de ustedes. Listo. ¿Qué opinan de este? Está como raro. ¿Cuántas Silvias tenemos? Silvia Angarita. ¿Tenemos más? Silvia hoy no quiere hablar. Creo que se lo ganó. ¿Qué opina Estefanía? Está pasando como... Profe, a mí no me dejó ver los videos, o sea, no me deja entrar al Google. ¿Ayer solamente o ya te había pasado antes? No, ayer, antes sí me dejaba, o sea, lo que hacía era entrar por Internet Explorer y sí me dejaba. Pero ayer, o sea, Juliana me escribió y me dijo que no podía por Google y yo le dije que por Explorer y sí la dejó. Y luego O sea, yo intenté, por Google Chrome, ese es Google Chrome. ¿Por Google Chrome no las dejó? y ella lo hizo por otro y sí la dejó, porque eso es lo que pasa. Y yo intenté por Explorer, que es el otro que tengo, y no me dejó. Bueno, Sí, por profe, esa página Chrome, tiene errores con Mozilla también. con Chrome funciona. O sea, el Chrome este solamente lo tengo para eso. Bien, si les da problemas, de pronto la solución que he visto es que borran las cookies. ¿Sí? O Los- sea, le hacen una limpieza al explorador y con eso funciona bastante bien. Eso se hace aquí, o sea, en los punticos, opciones y le dan acá cookies, ¿de acuerdo? Y lo limpian, creo que Listo. es. Porque, Ah, no, profe, por mentiras, acá no ejemplo, es. No, en no me mis acuerdo. parciales de inglés, el profesor nos hizo hacerlo por otro que no fuera Google, Ah, acá. porque decía que tenía muchos problemas. Bueno, ahí Google, Chrome, Mozilla, está el de Internet Explorer, está el Edge, tengan un par. Pero básicamente con borrar aquí las cookies funciona de una vez. Yo la verdad este explorador solamente lo uso para las clases. Mire, solo tengo para 11 sitios, los que hemos abierto. Y nunca me ha dado guerra. Pero entonces sí tengan varias opciones. ¿Sí? Listo, Tengan profe, qué algunas pena. cuantas opciones. Listo. Y me hubieran dicho, les mandan o le dicen a sus compañeros, alguien me puede mandar el enlace del video porque él le queda muy fácil abrirlo y copiar esta dirección.
O sea, escriben @estudiante, alguien me puede enviarse el video, listo, chan, y el copy y pega, se acabó. Para que para que no se varen, porque entonces morir o morir sin llorar. ¿Listo? Bien. Vamos. De hecho, creo que esta pregunta está un poco. Como que no veo la respuesta que esperaba. Bien. ¿Podría llegar a establecer una línea de referencia rápidamente para el movimiento? Parece que es un movimiento en una dimensión, entonces pongámosle un eje por acá en 0, podría ser. Muy bien. Me dicen que el carrito 1 tiene una rapidez 1 y el carrito 2 tiene una rapidez v2. Ambas se miden por el observador que está ahí en la carretera. Y parece que los carritos se acercan entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces yo debería colocar velocidades de manera que se encuentren. Puedo poner el observador de la posición en donde yo quiera. De hecho, no me va a interesar para el resultado de la velocidad, ¿de acuerdo? Pero cuando yo tengo posición, sí me interesa un poquito que yo esté en el centro o esté a la izquierda de los carros o a la derecha. Pero cuando yo mido la velocidad, no me va a afectar absolutamente nada, porque la posición inicial, el x sub 0, cuando yo lo derivo, se me va a ir, ¿de acuerdo? Así que voy a colocarlo al centro, pero como les digo, no me importa. Y voy a colocar los dos automóviles. Entonces vamos a tener uno con una velocidad 2, vámonos en contra, y otro con una velocidad 1. ¿Listo? Lo primero que yo podría llegar a medir es el vector de posición, es la posición de la partícula 2 o de la partícula 1 desde 0. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es la posición de 2 desde 0? Y por eso es que este 0 casi nunca se coloca desde el origen de coordenada. Simplemente se dice x2. ¿Cómo sería la posición de 2? ¿Y cómo sería la posición de 1? ¿Sí? Como es un movimiento que se hace a velocidad constante, nosotros ya sabemos que la posición a velocidad constante es simplemente la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Es decir, para la partícula 1 se está moviendo hacia la derecha, debería tener una posición positiva o una velocidad, perdón, positiva, es decir, v sub 1 por el tiempo, bueno, pongámosle menos x1, 0, ¿sí? Es una posición que está a la izquierda de mi observador. Para la 2 es muy parecida, pero la velocidad definitivamente es negativa, ¿ok? Menos x2, 0. ¿Listo? Estos son vectores, nunca ha cambiado, solo que son vectores en una dimensión, entonces como que le quitamos ese carácter de ponerle la i a la y la j, ¿de acuerdo? Así que aquí tendríamos, sí, el vector de x2 y el vector x1. Queremos ser estrictos, pero como es una sola dimensión, no vale la pena estarle colocando eso. Ok, Profe, ¿por qué la posición inicial del carro 2 es negativa? que me equivoqué. Es positivo. No, el carro 2 sí está a la derecha de mi observador. Debería ser positivo. ¿De acuerdo? No sé por qué lo coloqué negativo. No. Lo único negativo, lo único diferente acá es el menos que tenemos de la... Lo único que realmente importa al fin y al cabo del ejercicio es el menos de la velocidad del carrito 2. ¿Ok? Porque ahorita yo voy a derivar con respecto al tiempo. O sea, de una vez. Ahora, ¿podría derivar esto o podría derivar el vector? ¿Podría hacer este cálculo? Para obtener las velocidades individuales. O podría llegar a mirar lo que me está preguntando, la rapidez que percibe el carrito 1 del carrito 2. Es decir, primero necesitamos la posición del carrito 2 con respecto del carrito 1. ¿De acuerdo? Necesitamos esta ecuación.
posición de 2 con respecto a 1, es decir, la resta de los dos, x2 menos x1, y derivar eso. ¿Listo? Cualquiera de los dos caminos que nosotros sigamos es exactamente igual. Es decir, podemos calcular las velocidades individuales o podemos calcular la resta de las posiciones y luego derivar. Hagámoslo primero, hagámoslo por las posiciones. ¿Ok? Es decir, me quedaría aquí con esto. Bien, tendríamos menos b2 por el tiempo más x2, 0, y viene el menos que me va a afectar a todos los términos de la posición 1. Ok, por lo tanto me quedaría menos b1 por el tiempo y más, ya que me cambia este signo, x1, 0. ¿Listo? Ahora derivo esto con respecto al tiempo, que es lo que viene en la parte derecha, y miren que solamente estos términos me van a sobrevivir porque están multiplicados por el tiempo. ¿De acuerdo? Me va a sobrevivir la parte constante. Tengo algo lineal, cuando lo derivo va a pasar a ser constante. Y esto que ya es constante, pues no me interesa. La ubicación inicial no me interesaba para el cálculo de las velocidades. ¿Ok? Así que me quedaría entonces que la velocidad de la relativa es menos b2 menos b1. Por eso les decía, no la veo. De pronto sería esta. Ahora sí la veo. Profe, pero esa velocidad no es de 2 con respecto a 1. Sí, eso es. Velocidad de 2 con respecto a 1. Pero la pregunta es del carro 1 con respecto al carro 2. No es la rapidez que percibe el carro 1 del carro 2. O sea, es estar parado en el carro 1. ¿Sí? Es estar parado en el carro 1. Entonces, si yo estoy parado en el carro 1, lo que estoy diciendo es la velocidad de 2 con respecto a 1. Ese es mi punto de observador. Mi observador es ahora el carro 1. Profe, Señor. y de esa, Pero el se las carro, pongo el ejemplo, así de sencillo. Yo me voy moviendo hacia el frente, ¿sí? Acostemos este eje para estar mirando hacia allá, por así decirlo. Yo me estoy moviendo hacia el frente. Ojo, si yo estoy en la calle, yo digo, bueno, mi carro se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y si estoy dentro del carro, digo, moviendo hacia el frente, ¿de acuerdo? Si estoy en la calle, veo que el otro carro se mueve hacia la izquierda, y si estoy montado en el carro se está moviendo hacia atrás, es decir, viene hacia mí, ¿ok? Si yo voy rápido, a una cierta velocidad, y él va a la misma velocidad, yo digo, hey, yo voy a 40 kilómetros por hora hacia allá. Si estoy en la calle, yo digo, los dos vienen en contra a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Si estoy en el automóvil, yo veo que ese carro viene a 80 kilómetros por hora en contra. Es decir, yo puedo respetar los límites urbanos de ir a 60 kilómetros por hora, pero si yo me choco de frente con un carro, el choque sería a 120 kilómetros por hora si los dos estamos justo debajo del límite de velocidad urbana. ¿Y cuántos accidentes han visto que alguien sobreviva a 120 kilómetros por hora? Por eso es que un choque frontal es tan grave, ¿de acuerdo? Miren lo que pasa, la velocidad de 2 con respecto a 1 es negativa, él viene en contra, y es la magnitud que él tenga y la mía, ¿de acuerdo? Así que si yo tengo una velocidad alta, él tiene una velocidad alta, el choque puede llegar a ser fuerte. Ahora en carretera, que las velocidades son de 80 kilómetros por hora, las permitidas. Ahora en Alemania o en Europa, donde hay carreteras de vías nacionales donde usted puede llegar y sacar su Lamborghini Gallardo, todos lo tienen, y andar a 220 kilómetros por hora porque es el límite. Imagínese chocarse frontalmente con otro Lamborghini Gallardo que venga a 220 kilómetros por hora. ¿Sí? no la cuenta. Sí, no queda sino una pasta.
una pasta de metal y otras cosas. Ahora sí, ¿qué pregunta tenía? Profe, que yo mirando que en este caso como ambos tienen velocidad constante, entonces miden la misma magnitud del vector, o sea, también desde el carro 2 voy a percibir el carro uno con la misma magnitud, ¿no? De velocidad. Carro 2 sería, pero hacer la resta contraria. No, por eso digo que la magnitud y no el sentido de la dirección. Ah, la magnitud sí va a ser exactamente la misma. Si yo mido la magnitud solamente del otro, 80 kilómetros, sin importar cuál lo mide, ¿ok? Pero si mido la velocidad del carro uno con respecto a 2, es decir, cambio el orden de la resta, esta hoja me quedó pequeña. No sé qué hacer. Va. Profe, porque también yo pienso que puede ser por eso que la respuesta sea de pronto la A ahí también, porque ahí le dicen es que la rapidez y no es la velocidad Ah, ya, ya, ya. de los carros. Sí, 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 sí. Bueno, no, pero hablan de rapidez, pero dice que se acercan entre ellos. Profe, lo que yo pienso es que, por ejemplo, el Ah, ok, carro no, uno va tienes del razón, sur. no, tienes razón, es por esto. Sí, piden la rapidez que percibe. Sí, no me estaba preguntando la velocidad. Entonces me estaban preguntando, era según ese enunciado, me están preguntando y la respuesta es la A. Efectivamente mide la magnitud de esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Si me da 80, cuando yo hago el cálculo, pues me va a dar 80. Menos 80, 80. La rapidez es 80. Señor. No, lo de la interpretación no. Sí me están preguntando la velocidad del 2 desde el 1, seguro. O sea, la interpretación del ejercicio sí no es la velocidad de 2 con respecto a 1. ¿Ok? Eh, la rapidez que percibe, cuando me dicen percibe el carro 1 es que este es el observador. Así que tiene que ser lo que describe, lo que sea que vaya a describir, pero desde ese observador. Entonces, el carro 2. Entonces, perfecto. Es la rapidez que va a describir el carro 1 del carro 2. Es decir, la posición de 2 vista desde 1, la velocidad de 2 vista desde 1. ¿Ok? Si fuera el otro vector, si fuera la posición del carro 1 vista desde 2, pues tendríamos otra resta. ¿Listo? Y en esta resta, pues creo que me va a quedar todo positivo de velocidades, porque yo tengo acá una cantidad de que la posición 1 es positiva, y cuando calculo la resta de la posición 2, con este menos me va a quedar positivo, es decir, me queda b sub 2 por el tiempo. Ahora la posición inicial me queda negativo, pero ya sabemos que con la derivada eso no me va a interesar. Y mire que la magnitud de las velocidades, ahora sí, una vez derive, van a quedar positiva y positiva. ¿Ok? Entonces, para el automóvil 2, el carro 1 viene en dirección positiva y viene al doble. ¿De acuerdo? Si van a los 2 a 40, yo lo veo que viene a 80 en dirección positiva. Y el carro 1 ve que el carro 2 viene en contra a 80, negativo, por así decirlo. Depende de cuál es el observador. Pero sí, los dos van a percibir su momento, eh, bueno, su cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento del otro carro. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos mirando con ejercicios. Siguiente. Profe, otra vez está corrido. ¿Qué está pasando? Listo. Ok. Una pregunta conceptual. Me dice, si un tornillo cae del techo de un bus en movimiento, ¿qué trayectoria sigue el tornillo según una persona que está en el bus? Aquí no me dicen muchas cosas, voy a decirle, supongan que el bus se mueve con una velocidad constante. Es decir, esta
Esto que tenemos acá, hay algo llamado velocidad de crucero. Bien, es cuando usted le aparece, cuando usted se monta en un avión, usted le dice abroche el cinturón, es porque el avión va a acelerar, ¿de acuerdo? Vieron un poquito del video 2, vieron un poquito de la masa es una medida de la inercia. Si usted tiene mucha o poca masa, le cuesta romper esa ley de la inercia que vamos a ver más adelante. Les puedo llegar a hacer spoiler corto. Siempre que usted intente acelerar un cuerpo, él va a intentar permanecer quieto o cambiar su estado de movimiento. Entonces, su estado de movimiento cuando el avión va a empezar a arrancar es que usted está quieto, velocidad cero. Cuando él intente cambiar esa velocidad y darla, su cuerpo se va a resistir y por eso es que usted intenta permanecer quieto en su lugar, cumpliendo la ley de inercia, y lo que hace es pegarse a la silla, ¿de acuerdo? Pero la silla realmente lo está empujando todo el tiempo para ella, salir hacia allá. Usted siente la fuerza hacia atrás, pero la fuerza no es hacia atrás. Esa es su percepción, porque usted es acelerado, usted no está en un observador que sea compatible con eso. Ok, una vez usted llega a una cierta velocidad de crucero, desarrolla el cinturón y usted puede llegar y salir al avión y hacer todas las actividades que usted puede hacer acá en la Tierra. Lanzar una moneda, jugar equilibrio, lo que usted quiera, no se le va a dificultar, ¿de acuerdo? Porque el avión se está moviendo a una velocidad constante. Ya no hay una aceleración en ese sistema. Por lo tanto, todas y cada una de las partículas dentro del avión se están moviendo a la misma velocidad constante. Puede haber una mosca, una mosquita que se levante y vuele, ¿de acuerdo? Haga un círculo y vuelva a la mano. Pero esa mosca, aparte de que se está moviendo a una velocidad muy pequeñita, también va a miles de kilómetros por hora, bueno, a cientos de kilómetros por hora, perdón. De hecho, no pasa de los 300, no puede. Póngale, no sé, 200 kilómetros por hora en una cierta dirección. Y esa es la dirección de la mosca, ¿de acuerdo? ¿Por qué la mosca de pronto no siente una fuerza que lo detenga o lo mande para atrás o usted? Pues porque el avión va presurizado, no tiene que lidiar con el aire, ¿sí? Pero esos pequeños movimientos que puede llegar a tener la mosca dentro del avión, es decir, si puede llegar a volar, es porque la velocidad es con respecto al avión, no tiene ninguna clase de problema. Entonces aquí cuando dicen se cae el tornillo en el bus en movimiento, pasa exactamente lo mismo que pasa en este instante, donde no estamos en un avión, y es que el tornillo va a caer verticalmente, de una. ¿Qué observa una persona que está al lado de la carretera? Parabólico. Perdón, Parabólico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él va a ver un movimiento que en X tiene una aceleración igual a 0, es decir, es un movimiento con una velocidad constante en X, y en Y sigue viendo lo mismo para los dos observadores, que es un movimiento acelerado. ¿Ok? Profe, ese ejemplo que da usted ahorita de la mosca volando en el avión y todo esto, Señor. que es que yo una vez miré en clase de física del colegio, yo alguna vez miré que daban como un ejemplo parecido, pero a mayor escala, que por ejemplo con la Tierra, de que la Tierra va a yo no sé cuánta velocidad si la comparamos pues respecto al Sol, y pues que uno acá hace sus cosas, digamos que normalmente, pero si uno se compara con un observador en el Sol, realmente uno va yo no sé cuántos 1000 kilómetros por hora. Exacto, son miles de kilómetros por hora. Y no solo eso, sino que el movimiento, ¿se acuerdan cuando les dije que la Luna hace una espiral con respecto al Sol? Un punto de la Tierra hace el mismo movimiento. Es decir, la Tierra no solamente rota alrededor del Sol, sino que rota a través de su eje. Entonces nosotros no tenemos una velocidad que yo diga, ah, eso es circular, ah, eso es elíptico. No, un punto sobre la Tierra tiene un movimiento como un resorte. ¿De acuerdo? Cojo un resorte y hago unas ondulaciones y lo vuelvo y lo uno con sí mismo. Sí, suponiendo que cierre tan bonito. Es un movimiento como un resorte. Es decir, es que tendríamos varias cosas. Miren lo útil de que esto exista. Okay. O sea, un punto de la Tierra haría este tipo de movimiento. Bueno, quedó feo.
horrible, pero no interesa. Un tipo de movimiento de esta clase de cosas. O sea, vamos describiendo una elipse que está modulada por una espiral, porque la Tierra también está rotando sobre su eje. Entonces es un movimiento bastante complejo y aún así, digamos, nosotros no vemos esos efectos de manera fuerte. ¿Okay? Para nosotros la Tierra no tiene una aceleración. Sí se puede llegar a medir y es el efecto Coriolis. Cuando hay un disparo, un tirador tiene que hacer un disparo muy lejano, tiene que hacer algunas correcciones de si está al norte del ecuador o está por debajo del ecuador, porque el proyectil se puede desviar hacia la izquierda o a la derecha. Eso de que cuando yo bajo el inodoro, si estoy del sur del ecuador, gira en un sentido antihorario, y si estoy en el norte, gira en sentido horario, o al revés. Eso es el efecto Coriolis. ¿Okay? Y no solo eso, este es mi sistema solar. Ahora, mi sistema solar describe otra órbita alrededor de algo llamado la galaxia. ¿Okay? O sea, tenemos la galaxia, y si tenemos por acá mi sistema solar, ese sistema está haciendo también una órbita, pongámosle elíptica, con respecto a la galaxia. Ahora, ¿qué será la órbita del punto de la Tierra, que es una espiral con respecto a la galaxia? Pues es otra cosa mucho más compleja. Y la galaxia está orbitando alrededor del núcleo de un núcleo de galaxias. Y si hay algún cúmulo, que los hay, mucho más grande, que tenga alguna masa representativa, que usted diga, es que este cúmulo está orbitando con respecto a otro, también vamos a tener otro movimiento de manera espiral. O sea, podemos llegar a tener muchos movimientos espirales. Supongamos que haya un agujero negro supermasivo que no lo podemos ver porque está muy lejos, pero estamos rotando alrededor de él. Puede ser el lugar donde está el Big Bang, o puede ser uno local que nos toque. Entonces también vamos a rotar alrededor de ese agujero, o de ese punto muy masivo. ¿De acuerdo? Pero nosotros, ¿qué sentimos? Pues por la ley de la inercia y todo esto, que nos estamos moviendo con respecto a la Tierra, ojo, con respecto a la Tierra, chévere, a velocidad, no tenemos un eje de referencia acelerado. La Tierra puede ser que se acelere, pero lo hace con nosotros, nos lleva. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿La persona que está dentro del bus ve el tornillo caer en línea recta? Sí, perfectamente. Ok. Te pongo que lo hagas en el bus. Ahora, no te va a funcionar si lo haces en la ventana. Bueno, de pronto, hay algún video en internet donde a alguien se le cae como un perrito, no me acuerdo, y se ve la cara del perrito mirando a la cámara así como me dejó caer. Van lento, no se preocupen. Y Ay, no. apenas toca el piso, pues, digamos, empiezan a actuar las fuerzas de fricción y básicamente el perrito se queda. Desaparece de la imagen, ¿no? Se borra. ¿Listo? Sí, la única opción para que de pronto él se quede en el movimiento es que haya una fuerza de fricción representativa. Entonces, si va muy rápido y cae de un automóvil por fuera, va a caer, puede ser curvado, por así decirlo. Pero si usted lo suelta en un avión, que es una cabina presurizada, el movimiento es perfecto, vertical, completamente. Si va en el bus y el bus está más o menos cerrado, también es vertical. ¿Ok? Ojo, solamente cuando el bus vaya a velocidad constante. O sea, pruébenlo en un bus interurbano, bus vía la costa, que son rectas, más o menos. Entonces, usted podría llegar a ver el movimiento vertical perfecto. ¿Listo? Una preguntita. No sé si comprenden que si estamos en una curva o en un movimiento circular o cualquier cosa del bus, ya esto no se cumple. ¿Ok? Porque puede llegar a decir el tacómetro del bus, estamos a 80 kilómetros por hora, pero mi vector de velocidad está cambiando con respecto al tiempo, porque ya estamos escribiendo un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, la magnitud de la velocidad está siendo constante, sí, pero no la magnitud, no el vector de velocidad. Por lo tanto, es un movimiento que es acelerado. Y cuando yo tengo un movimiento acelerado,
para un observador con respecto al otro, ya vamos a describir dos aceleraciones diferentes del observador. Vamos a ver más adelante que eso se llaman observadores no inerciales, es decir, donde las leyes de Newton no se cumplen. Todas las leyes de Newton que vamos a ver se me cumplen sola y únicamente si entre un observador y otro tenemos velocidades constantes. En el momento en el que uno de ellos se acelere o que cambie la dirección del vector de velocidad, es decir, lo mismo, se acelere, entonces ya no se me van a cumplir todas las leyes de Newton. Ya es un movimiento diferente. ¿Manuel les va a preguntar algo? Uy, así que se nos Profe, acabó el ¿podría tiempo. explicar lo de marco de referencia inercial? Eso está en otro video. Eso está en otro video, les estoy sapeando. ¿Sí? Listo, profe. Eso lo vamos a ver después. Pero básicamente el marco de referencia inercial es todos en los que se me cumple la ley de inercia. Es decir, sin aceleración entre ellos. Velocidad constante, sí, venga. Yo puedo tener leyes de Newton descritas de un tren o un avión que se mueva a velocidad constante con respecto a algo. ¿Okay? Miren, ¿por qué les digo que es importante esto del eje de referencia inercial? Si yo tengo cosas que se mueven a velocidad constante, voy a medir la misma aceleración. Las leyes de Newton a mí me miden interacciones de fuerzas y la fuerza está relacionada con la aceleración. Entonces vamos a poder medir la misma fuerza. ¿Sí? En el momento en el que yo acelere uno de los dos, yo voy a medir diferentes aceleraciones, entonces voy a medir fuerzas que son diferentes. De pronto no es que se diga que no existan, sino que son fuerzas que dependen del sistema de referencia. Yo puedo llegar a medir una fuerza entonces acá y decir no hay fuerza, pero si yo me acelero, llego y mido la misma fuerza y digo, wow, qué fuerza tan grande. Y realmente no existe, por así decirlo, esa interacción. ¿Ok? Entonces es grave llegar a concluir que una fuerza, que es algo real, es una interacción entre dos objetos, no existe y de un momento a otro llegar y decir existe. ¿Vale? Entonces, con las fuerzas no es bueno medirlas cuando un sistema está acelerado con respecto a otro. Que se pueden dar falsos positivos. Y eso es malo. ¿Listo? Vamos a ver Gracias, después profe. bien la Profe, definición de sistema de referencia inercial. Señora. ¿por Bueno, qué creo que dejemos ahí. parabólica y no otra cosa? Ok, porque para ese eje vamos a tener una velocidad constante. Es decir, yo tengo dos cosas para el tren. O sea, yo tendría esto. A este llamémoslo tren, a este llamémoslo partícula y este el observador que está por fuera que no se está moviendo. ¿Listo? Yo voy a tener la velocidad del tren que es constante. Ojo. Entonces, si yo mido la trayectoria de la partícula desde el tren, yo digo, bueno, esa partícula simplemente cayó, simplemente tuvo una cosa por el estilo y tiene una velocidad para ella que es cero, tanto en X como Y, ¿cierto? ¿Qué va a describir el tren? Pues que ella simplemente llegó y vino, cayó al piso. ¿Un movimiento acelerado? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa con el observador O? Que él ve que el tren y la partícula que se está moviendo con el tren tienen la misma velocidad inicial, es decir, la partícula también tenía la velocidad del tren. Así que es un movimiento que si yo pongo una referencia, puede ser arriba, y mido la trayectoria, pues es un movimiento que tiene velocidad inicial en X, o sea, semiparabólico. ¿Sí? Es un movimiento a 0 grados. Entonces, conforme se mueva el tren, también la partícula se va a mover con él. Es la única manera, porque en un instante posterior vamos a tener la posición del tren por acá y la posición de la partícula también tiene que estar ahí. Ojo, si los dos no se mueven en toda la trayectoria juntos, pues van a terminar en lugares diferentes. Entonces, en el tren yo no puedo llegar a concluir que el movimiento fue vertical. ¿De acuerdo? Al menos en la velocidad en X, los dos tienen que tener la misma velocidad. ¿Ya me creyó por qué parabólico? Listo, profe, gracias.
Listo. Cuando veamos ejercicios bien, ahí entenderemos. Aquí hay creo que un ejercicio sencillo. Listo para que lo revisen. Este corte lo voy a colocar a un taller para que lo vayamos haciendo. Bueno, los dejo porque ya casi se acaba. ¿Tienen alguna duda? Profe, es que creo que yo había visto en la página, ellos pusieron la C, es que no estoy muy segura. ¿Pusieron qué? La C, que el movimiento cuando uno lo ve el bus es parabólico y cuando uno está en pie frente a el borde de la carretera es en línea recta, vertical. ¿Este tiene respuesta? Cuando está en el... Sí, Sí, profe. Abajo dice respuesta correcta, yo no sé qué. ¿Y de estos también? Claro. Sí, pero a mí me parece que hay unos que están como mal, o sea, hay unos que uno lee ahí y como que no tiene... O sea que estoy perdiendo mi tiempo acá, no mentiras. Pues no, profe, porque en realidad las anteriores preguntas porque que nos también estaban, permite- yo no las veía, o sea, no sabía que sabían preguntas ni siquiera. Ah, ok. No, pero permite la discusión, no pasa nada. La cuestión es el movimiento que tiene con respecto del bus. Si el bus, por eso les digo, aquí no me está diciendo qué tipo de movimiento tiene el bus. ¿Sí? Yo por eso les dije, pongamos que el bus tiene velocidad constante. O sea, no me voy a poner a inventarles otra cosa. Si el bus tiene un movimiento acelerado, entonces yo voy a ver básicamente un lanzamiento parabólico pero hacia la izquierda. O no, peor, voy a ver que la partícula apenas deje de estar con el bus, de sentir las fuerzas que siente el bus, ella sí se va a mover a una velocidad constante, pero el bus sigue acelerado. Entonces voy a tener un movimiento acelerado tanto en X como en Y. Mucho más complicado, ¿de acuerdo? Pero si el bus se mueve con una velocidad constante, la partícula simplemente va con el bus, porque el bus también tiene la misma velocidad inicial. ¿Listo? Es decir, Listo, profe. mírenlo de esa parte. Esta de parabólica y línea vertical, no, de pronto recuerdan la A, pero al revés. O de pronto la persona que la marcó se equivocó. Un poquito. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, muchas gracias. los dejo. Que estén muy Profe, bien. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.